La palabra, hablando el apóstol Pablo sobre el principio que hemos estudiado, donde él marca que el juicio de Dios es un juicio justo, que Dios no hace acepción de personas, pero sin embargo tiene mayor responsabilidad el pueblo judío por haber sido los que recibieron directamente de Dios la ley y las promesas. Sobre ese principio, en el versículo 17, el apóstol Pablo se está dirigiendo directamente al pueblo judío y dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. La lectura ha sido extensa, pero es el mismo pensamiento que Pablo, voy a usar esta expresión, tiene la intención de corregir. Pareciera un ataque a los judíos directamente por la manera en que ellos habían concebido su posición. Y lo que el apóstol Pablo está marcando es que la salvación, o ellos no van a alcanzar la justificación de parte de Dios, ni por su herencia, ni por su conocimiento, ni por las ceremonias que realizan específicamente por la marca que todos los varones judíos tenían en el acto de la circuncisión. Ninguna de estas cosas, ni su herencia, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, iban a poder librarlos del justo juicio de Dios. Cuando hablo de justo juicio de Dios, es que Dios no iba a hacer acepción de personas. En otras palabras, no iba a juzgar a los judíos más livianamente o preferencialmente, y a los gentiles los iba a juzgar más severamente. Hemos visto en los estudios anteriores sobre el capítulo 1 que Dios es justo y que va a juzgar con un juicio justo. Aquellos que no tenían la ley los iba a juzgar en la ignorancia que ellos tenían de la ley. Pero aquellos que habían tenido la ley de Dios, que sabían qué era lo que agradaba a Dios, y aún así teniendo ese conocimiento, lo violaban, el juicio iba a ser más severo. En eso está marcado en los pasajes que leíamos anteriormente. Por eso lo que él está marcando
y sonara como que estuviera atacando, es que no iban a ser salvos ni por su herencia, ni por su conocimiento, ni por sus costumbres, específicamente la costumbre o el acto de la circuncisión. Si usted lo sabe, en la ley estaba que al octavo día todo niño tenía que ser circuncidado. Es una de las características del pueblo judío. ¿Quiénes son los judíos? El origen de la palabra judío viene de la palabra Judá, de la tribu de Judá, que en su significado quiere decir alabanza. Viene específicamente de la descendencia de Abraham a través de el hijo que se llamó Isaac. Abraham tuvo dos hijos. Ismael, que fue el primero, que lo tuvo con una criada de Rebeca, Sara, e Isaac, que es el hijo de la promesa, que lo tuvo en este caso con Sara. Usted sabe la historia. Y de la tribu de Judá, de ahí sale el nombre de judíos, que cuando Israel fue llevado al cautiverio de Babilonia, se generalizó el término. Ya no solamente se le decían a los de la tribu de Judá, sino que a todo el pueblo hebreo en este caso, se le conoció como judíos. Y de ahí en adelante se conoce a los judíos independientemente de qué tribu sean, se conocen como judíos. El significado es alabanza. Sin embargo, a través de la historia podemos ver que el pueblo judío ha elegido hoy día, ellos eligen ser llamados israelíes o israelitas que judíos. ¿Por qué razón? Porque el nombre en sí ha tenido tal persecución que es sinónimo de sufrimiento, cuando su significado original era alabanza. Pero ha sido sinónimo de sufrimiento. Ningún otro pueblo ha sufrido tanto en la historia como el pueblo judío. No es porque Dios sea injusto, vemos que Dios es justo. Lo que pasa es que el juicio justo de Dios o el justo juicio de Dios cae porque ellos, teniendo una posición privilegiada, sabiendo qué era lo que agradaba a Dios, decidieron tomar sus propios caminos. Y es lo que el apóstol Pablo aquí está marcando en el capítulo 2. Fíjese de que este nombre de judío que viene desde que en Génesis 12:3 el Señor le dice a Abraham esto. Usted ha escuchado este versículo. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué bendición la que ellos tenían en su descendencia. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínese usted que supiera que su descendencia, tatarabuelo o abuelo, ha tenido una promesa directa de Dios de esa magnitud. ¿Qué promesas tenemos nosotros en nuestra descendencia? Quizás maldiciones, muchos de nosotros, pactos a ídolos. Sin embargo, a Abraham le hacen esa promesa y los descendientes, en cierta manera, se sentían privilegiados, pero pasaron la línea de sentirse privilegiados y responsables a sentirse orgullosos de lo que eran, físicamente, carnalmente hablando. Al grado de que podemos encontrar en la historia del pueblo judío individuos, como en el caso de Jonás, un pequeño libro que usted va a encontrar, de un profeta que es el ejemplo, es el prototipo de un mal profeta. Un profeta desobediente, altanero, necio. El Señor le dice, ve a la derecha y él va a la izquierda. Le dice, ve a Nínive y él se va a Tarsis. Y fíjese que la distancia era increíble. Es como que le dijera a alguien en medio de los Estados Unidos y aún mayor, vete al este, vete a Nueva York. Y él dice, no, me voy hasta San Francisco.
O sea, estamos hablando de que no fue una desviación pequeña, sino que él estaba diametralmente opuesto a Dios. Y Jonás, en el capítulo 4, verso 2 de su libro, de su historia, dice, y oró al Señor y dijo, ¡ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y te arrepientes del mal con que amenazas. Cuando usted ve el libro de Jonás, se da cuenta que él estaba molesto porque Dios había perdonado a una ciudad tan grande como Nínive. Estaba enojado el hombre, profeta de Dios. Por eso le digo que es el ejemplo, es el prototipo de un mal profeta, en este caso. Pero esto exalta la misericordia de Dios. Y podemos ver que hasta en el liderazgo, en el caso de Jonás, ellos lo que querían era un exclusivismo y no querían realmente que la bendición que tenían pudiera alcanzar a otras naciones. Se manifestó esto, por ejemplo, Miqueas capítulo 3, verso 11 y 12. Dice la palabra, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas del bosque. Fíjese que lo que ellos decían es, ¿no está el Señor en medio de nosotros? O sea que su orgullo era la promesa que habían recibido y no importando cuál fuera su conducta o su responsabilidad, se jactaban en que eran judíos. Al grado que en Mateo capítulo 3, verso del 7 al 9, el Señor Jesús, en este caso, cuando comienzan en el ministerio, o Juan el Bautista en este caso dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, está hablando Juan el Bautista, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y vea la frase que utiliza, dice, y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vea la frase, no presumáis. Dígame usted si eso no es sinónimo de orgullo, si no es sinónimo de jactancia. Es decir, que ellos presumían que eran judíos. Y quiero que vaya conmigo a buscar, porque la lectura es extensa, pero muy importante. En Juan capítulo 8, por favor. Lo hemos visto, pero quiero que lo leamos. Evangelio de San Juan, capítulo número 8. Vea conmigo los versículos 31 al 34. Cuando usted lo tenga, dice amén. Bajo la perspectiva del orgullo que tenían. Dice 8:31, entonces Jesús decía a los judíos, aquí sí es Jesús hablando, que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, mire, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y eso era ¿cuál es la palabra aquí? Se me fue, pero era realmente lo más ilógico que podían decir, porque en ese momento que lo están diciendo, estaban siendo esclavos de Roma. Pero ellos estaban tan cegados en su orgullo y en su jactancia que dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en ese preciso momento estaban siendo esclavos de Roma. Verso 34, Jesús le respondió,
en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora, por favor lea conmigo del versículo 40 en adelante, siempre en Juan 8. Pero ahora, dice el Señor Jesús, procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Recuérdense que ellos se jactaban en ser descendencia, ser hijos de Abraham. Sabían el peso que tenía esa bendición. Es que por un momento, imagínense, just imagine, solo imagínense que sobre usted haya una promesa y la promesa diga, quien te bendiga será bendito y quien te maldiga será maldito. Humanamente, cualquiera puede sentirse orgulloso, privilegiado y honroso. De hecho, ese es algo real para la iglesia hoy en su aplicación. Pero podemos cometer el mismo error de los judíos, cuando realmente lo que eso significa es que hay una responsabilidad, porque el Señor había elegido al pueblo de Israel para que fueran un pueblo de sacerdotes para el mundo. Ese era el significado original que lo vemos en Éxodo. El propósito de Dios era, voy a escoger a Israel para que sean un pueblo de sacerdotes para el mundo. Pero ellos se excluyeron y dijeron, nosotros somos los privilegiados, querían ser los únicos. Leemos en el caso de Jonás. ¿Quién le dijo a Jonás que fuera a Nínive? Le pregunto, ¿quién le dijo a Jonás que fuera a Nínive? Dios. Fíjese, Dios mismo, no fue un intermediario, Dios mismo, profeta de Dios. Y él se va. Es decir, era ya una actitud franca de desobediencia, ¿verdad? Creían hasta cierto punto tal confianza que se animó a desobedecer a Dios. Y bueno, usted ya sabe las consecuencias. Entonces, cuando vemos aquí, el Señor está hablando con los judíos o los fariseos, la élite religiosa, y les dice, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ahí le estaban diciendo directamente al Señor Jesús, tú eres un hijo de fornicación, porque recuérdese que había duda realmente en el caso del embarazo de María, porque estaba aún desposada con José cuando resultó que estaba embarazada. Entonces, en ese caso, el Señor traía ese estigma encima de él, que le decían, tú eres hijo de fornicación. Y ahí se están defendiendo y le están diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación. Verso 42, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Y aquí viene la cosa más seria. Sois de vuestro padre el diablo. Imagínense, después de ser los herederos de la promesa de Abraham, quien te bendiga será bendecido, quien te maldiga será bendecido. Me la creo y vivo sobre ese concepto. Y de repente que un individuo que está haciendo maravillas, obviamente usted sabe que era el Señor, pero para ellos un individuo que está haciendo maravillas, que le está peleando religiosamente el terreno, viene y les dice, ustedes no se crean que son hijos de Abraham porque no hacen las obras de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Hermano, más abruptamente, una caída más abrupta que esa, yo creo que no existe. De estar aquí, los mandó directamente al infierno, hermano. Y dice ahí, sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Qué versículo andábamos acá? Y le dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis?
¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis. Más claro que esto, porque no sois de Dios. Está diciendo que son hijos del diablo, está diciendo que no son de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Vea todo el concepto, les recuerdo el concepto que la gente tenía y que los religiosos querían imponer en la gente acerca de Jesús. Que era hijo de fornicación, que era samaritano. Recuerde que los samaritanos eran odiados por los judíos, porque los consideraban una raza inferior, una raza mezclada. Decían, ustedes no son judíos puros, nosotros sí. Entonces de Jesús decían que era hijo de fornicación, que era samaritano y hasta que tenía un demonio. Obviamente por lo que el Señor les estaba diciendo que era una gran verdad. Y le dicen, Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Qué interesante la lectura, ¿verdad? Dice, es que usted se imagina, ahora está imaginando, defendiéndose. Dice un dicho por ahí en español que se estaban defendiendo como gato panza arriba, ¿no? ¿Se ha oído ese dicho, verdad? El Señor les está hablando cosas y ellos están saliendo con lo que pueden. No, decirle que es hijo de fornicación, decirle que es samaritano. Y ahí les está diciendo, en este caso, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y vean el sentido de posesión que decían, nuestro padre Abraham. Era un patriotismo, pero férreo, hermano. Es como, por ejemplo, creo que en Estados Unidos, la región del sur, los sureños, son más patriotas que los de la región del norte. Usted viaja para el sur y va a ver que hay un patriotismo, un celo, pero hasta violento en algún momento. Pues algo similar, magnificado, era lo que los judíos tenían de que eran judíos. Era un orgullo para ellos ser judío. Pero sin embargo, no estaban teniendo las responsabilidades que el nombre les requería. Dios los había puesto para que fueran un sacerdocio para las naciones, pero ellos se habían apropiado de la promesa para ellos solos. Al grado que están discutiendo con el Señor, le dicen que estaba definitivamente endemoniado porque cómo se atrevía a decir lo que estaba diciendo. Los judíos dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio, Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará la muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús le respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido. Mire otra. Y no le conocen. Pero yo le conozco. Y si digo que le conozco, esto es muy cierto. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso, como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mire cómo termina el diálogo. Mire cómo termina este diálogo. Jesús, le aseguro que Jesús hubiera podido seguir dialogando, porque tenía argumentos. Yo he llegado a hacer para mi vida una frase, y la estoy tratando de poner en práctica en lo que pueda. Es, contra la razón no hay argumento válido.
El Señor tenía toda la razón del mundo. Le puedo garantizar que podía haber seguido discutiendo por horas. Pero cuando se vieron acorralados ante la realidad de la verdad y ante las palabras con autoridad del Señor, dice y termina este diálogo y esta discusión diciendo: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y algunos están de acuerdo que Jesús se ocultó es la manifestación de algún milagro. Porque ¿cómo se va a ocultar usted en un diálogo abierto? Están dialogando, hermano. No crea que se puso a Pedro, luego puso a Felipe y luego puso a Tomás y luego y se fue. Por eso algunos piensan de que lo que pasó ahí es que se invisibilizó o confundió la visión física de ellos y se salió del templo. Pero lo que le quiero marcar con todo esto es que ellos estaban orgullosos de ser judíos. Y mire cómo el Señor los ubicó. Le dijo: no conocen a Dios, no hacen las obras de Abraham. O sea, no son lo que creen que son. Es más, son hijos del diablo. Ahora, bajo este aspecto si usted y yo creemos que Pablo es directo, duro y cruel en el capítulo 2 de Romanos, veamos Juan 8, cómo es que Jesús trató a los judíos religiosos. Y vamos a dar cuenta por qué es que Pablo entonces escribe con esa facilidad, y su objetivo era que ellos pudieran despertar de esa burbuja en la que estaban. ¿Se ha dado cuenta usted que el ser humano, por un momento le pido que considere esto, cuando vemos que pasan cosas a otras personas, decimos: ay, pobrecito, pobrecita, pero muy raramente creemos que eso nos pueda pasar a nosotros? No sé si se ha dado cuenta usted de la situación. Muy rara vez nosotros hacemos una conciencia y decimos: wow, eso podría pasarme a mí. Y en el caso de los judíos, hermano, ellos estaban en una burbuja creyendo que nunca iban a poder perder los privilegios que su nombre les daba. Es como aquella persona de la cual no hay nadie aquí de los que estamos hoy presentes. Pero estamos en una conducta mala, una conducta de pecado. Y el Señor nos habla, y el Señor nos alerta, aún hasta nos reprende, nos corrige. Pero seguimos, porque las correcciones no son tan severas. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Creemos que nunca va a llegar una corrección tan fuerte, tan severa, como oímos que le ha pasado a otras personas. Hasta que llega. Y cuando llega, nos damos cuenta que colmamos la paciencia de Dios. Es lo que pasó con Israel. ¿Sabe usted que el Señor envió profetas a Israel y les decía: arrepiéntanse de su mala conducta, arrepiéntanse de su idolatría, vuélvanse a mí? ¿Sabe por cuánto tiempo el Señor envió profetas antes de que viniera la deportación a Babilonia? 700 años. Dígame si eso no es paciencia. Pasaron generaciones, pasaron generaciones. Entonces uno a veces está bajo la idea de que eso no le va a pasar a uno. Y es lo que los judíos estaban: no, nosotros somos judíos, este privilegio no lo vamos a perder. Sin embargo, la paciencia de Dios llegó hasta que llegaron, envió a su hijo, y quizás está ejemplificado en aquella parábola donde el Señor dice que dio su viña, la arrendó a unos siervos. Y en todo arrendamiento de la tierra, si usted alguna vez vio eso, hay gente que tiene tierra, terrenos, y lo renta, hace un lease. La persona que lo está rentando siembra. Vamos a pensar que sembró maíz. Cuando esa persona cosecha,
un porcentaje es para el dueño de la tierra. No sé si alguien supo de eso, hizo eso, pero más o menos ¿cuánto será el porcentaje? Pensemos en un 20%, una cuestión así. Eso es lo que el Señor está ejemplificando. Les doy la ley, les doy la bendición de Abraham, les doy el templo, pero ustedes tienen que dar frutos, o sea, me tienen que dar a mí la honra, tienen que ser obedientes. Y miren cómo pagaban, como en el caso de Jonás. Ve a Nínive. No, a mí qué me importa esa gente, voy a Tarsis. Dice la palabra que envió el Señor a sus profetas, obviamente no en el caso de Jonás, y al pueblo que le había dado la ley, los envió, como le digo, por un periodo como de 700 años. Vuélvanse de la idolatría, vuélvanse a mí. Dice que a unos los golpearon, a otros los apedrearon, a otros los mataron. Entonces el Señor, Dios, dice, voy a enviarles a mi hijo. Quizás a él sí respete. Era el último recurso. Como diciendo, hasta ahí va a llegar mi paciencia con esta gente. Los amo, los quiero, por Abraham los he aguantado. Voy a enviar a mi hijo. Dice que envió a su hijo y cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero del terreno. Matémoslo y quedémonos con el terreno. Dígame si eso no es tan claro como lo que pasó en la vida del Señor. El Señor vino y ¿qué fue lo que la religión judía hizo con Jesús? Lo mataron. Querían quedarse con ese privilegio que habían recibido de Abraham. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No creas tú que te vas a salvar del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, simplemente por ser judío. Verso 19, Romanos 2:19 dice, después de que está hablando que conocían la voluntad en el 18, dice el verso 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Porque ellos poseían la ley, creían que eran maestros superiores y que eran también guías de los ciegos. Cuando está hablando de guías de los ciegos, no está hablando de guías de ciegos físicos, está hablando guías de los ciegos del conocimiento espiritual. Mateo 23, capítulo 23 de Mateo, versículo 24 al 28. Está hablando el Señor Jesús y les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor le dijo, sí son guías, pero son ciegos, guías de ciegos. Porque ellos no habían visto a Jesús, que era la luz del mundo, y no lo reconocieron. Entonces, ¿qué clase de guías iban a ser? Y fue la realidad de lo que enfrentaron. Versículo 21. Sigue diciendo en el caso en contra de los judíos en Romanos 2:21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley,
violando la ley, deshonras a Dios. Salmo 50, 16 al 20, habla este pasaje y dice: pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. El otro día alguien me enviaba un video ahora en esto de las redes sociales y todo lo demás. Creo que decía ahí que ahora a nadie le importa. Por ejemplo, no sé si usted lo ha visto, pero ponen a niños que están hablando groserías y la gente se ríe. Que están bailando eróticamente, dos niños, casi como teniendo una relación íntima ahí, y la gente le celebra. Esa es la generación que vivimos. Que el mundo lo haga, pues al fin de cuentas no conocen a Dios. Pero lo triste es que alguien que sea creyente celebre esas cosas. Y es lo que sucedía con los judíos. Eran religiosos, pero dice, se asociaban con adúlteros, en el caso de, dice aquí, al impío, le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar mis estatutos y de tomar mi pacto? Pues aborreces la disciplina, o sea, realmente tienes una actitud de necedad como lo que veíamos en Jonás. Dice, cuando ves a un ladrón te complaces con él. Alguien viene y robó algo y dice, wow, qué tremendo usted, y no lo agarraron. ¿Cómo le hace? Qué tremendo. Ya solo falta que le diga, enséñeme. Esa era la actitud. Esa era la actitud que tenían. Mateo 23, 3, 4 dice, de modo que haced, el Señor, fíjese que hablando con sus discípulos, Jesús hablando con sus discípulos, porque eso en un momento trae confusión a la mente de cualquier persona. Permítame usar este ejemplo. A veces a los líderes, pastores o algún ministro, se les tiene en una posición alta de honra y de ejemplo. De repente entonces, haga de cuenta que hay un líder o un pastor o ministro, lo que sea, y tiene una conducta deplorable, una conducta de pecado. Se para detrás del púlpito, por así decirlo, por decir algo sencillo. Hermano, la Biblia dice que no hay que mentir porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero la gente sabe que él o ella son mentirosazos. Entonces, ese tipo de situación en algún momento confunde a la gente. ¿Cómo es posible que pueda pararse y decir? ¿Cómo es posible y en algún momento que hasta se sienta que Dios está respaldando? Y es lo que pasaba con los discípulos, porque los fariseos de una u otra manera representaban la religión. Y en algún momento hasta eran respaldados por Dios con el consejo que daban, no por lo que ellos eran, sino por la palabra que decían que era la ley de Dios. Entonces el Señor le dice a sus discípulos en Mateo 23, 3, 4, de modo que haced y observad todo lo que os digan. No le está diciendo, no los oigan. No le está diciendo, rechacen su enseñanza. Hay gente que puede tener una conducta deplorable, pero puede ser que sus palabras sean muy buenas y su consejo sea bueno. Es lo que estaba pasando aquí. Y el Señor les dice, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Me decía ayer alguien en la reunión que estábamos teniendo, donde estábamos hablando acerca de la clase que se va a dar el martes,
Porque la palabra claramente dice de que nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. El Señor nos sacó del mundo para que sirvamos a Dios. Y el servirle al Señor tiene que ser con reverencia, con alegría y con todos los elementos que ustedes lo van a hacer. Y me decía una persona de que en algún momento un líder le dijo, hey, le dice, ¿verdad? ¿Por qué venís tarde? Con toda razón, quizás, porque es el compromiso que ha tenido. Pero me decía esta persona, el punto es que yo le he estado observando y cuando él no tiene privilegio, siempre llega tarde. Es una verdad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, entonces yo tampoco no voy a llegar temprano. No, usted oiga lo que dice, pero no haga lo que él hace. O lo que ella hace. Es la realidad. Es como aquel que puede estar aquí, adora hermano, y cuando no está aquí nunca adora. Es decir, es una realidad que vivimos. Ahora, yo debo de apartarme de eso. Es como que yo venga y le diga, hermano, hay que orar. Pero el que menos ora es el pastor. Es la realidad que estaban viviendo. Entonces, el Señor marca una diferencia y dice, no, la ley es buena. Quien contamina todo son los vasos. Y en este caso, los que estaban contaminando todo eran los religiosos que se creían únicos, privilegiados por ser descendencia de Abraham. Por eso, cuando Pablo está marcando el caso, le dice, no crean que ustedes van a escapar del justo juicio de Dios. Vaya, déjenme ponerlo para no extenderle más esto. Quizás algunos de ustedes tengan una descendencia de padres o abuelos con temor de Dios. Fíjense que mi abuelo fue uno de los misioneros primeros. Hermano, ¡qué bueno! ¿Sabe que eso a usted le da un poquito más responsabilidad? Aquel que quizás sus padres y sus abuelos eran brujos, borrachos. Aquel que nació en un hogar creyente otorga un poquito de más responsabilidad sobre lo que tenemos que hacer. Entonces lo que le digo, hermanos, mire, si alguien viene y dice, hermano, mire, gloria a Dios. Yo desde que entré a los caminos del Señor, mire, no he volteado para atrás. Han habido luchas, tribulaciones y me he mantenido, hermano. No como otros que entran y salen y entran y salen. Qué bueno. Pero no crea que por esa actitud vamos a escapar del justo juicio de Dios. Es exactamente lo que estaba pasando. Por eso vamos a entender las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque es el caso que está poniendo acá, aún al grado que le dice a los discípulos, óiganlos, pero no hagan como ellos hacen. Déjenme llevarlo nada más a 2 versículos más. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Recuerden que en el pasaje que leímos dice, ustedes dicen que no hay que robar y saquean, o que no hay que ser idólatras y saquean templos. Ahí nada más le voy a dejar esto y luego contamos otro día. Pero, ¿sabe usted que esa práctica de saquear templos era muy común? Y era muy común porque usualmente los templos tenían ídolos, estatuas, que en su gran mayoría eran adornados con oro. Entonces lo que hacían es que decían, hay un templo donde hay idolatría, no vamos a permitir eso. Y llegaban y se robaban al muñeco o al ídolo, lo fundían y vendían el oro. Le voy a decir como algo que pueda pasar, y lo pensé y se lo tengo que decir. Es como aquel que, por ejemplo, dice, fíjese que yo tengo una medallita de la Virgen que me heredaron, ¿verdad? Fíjese que yo me voy a deshacer de ella, entonces la voy a ir a vender. No, hermano, destrúyala mejor. Destrúyala. Si me permite, destrúyala. Fúndala, pues. Véndala.
y con ese dinero alguna obra buena por algún necesitado. Deshágase de eso, de la idolatría. Son esos actos que van a marcar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es lo que sucedía con los judíos. Y por eso es que Pablo está hablando, y lo que les marca es, no crean que van a escapar del justo juicio de Dios. Amén. Padre, que tu palabra pueda hacer una reflexión en cada uno de nosotros.